Buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres. Eres bienvenido, bienvenido a este instante, este regalo de este momento presente, de este momento de paz y de sosiego, de un mundo perdonado. Así que gracias por estar aquí. Te invitamos a que te incluyas completamente en la experiencia. Hoy tenemos un regalo, como cada instante, de la plataforma de un curso de milagros universal. Nos acompaña Mariano desde Girón, en Asturias, con el tema El principio de los milagros. Y bueno, darle la gratitud a nuestra madre Irene, que nos acompaña en el soporte técnico desde Berlín. Gracias, mi Irene hermosa. Y vamos a dar comienzo a este momento sagrado, santo, porque así lo elegimos. Así que bienvenidos, bienvenidos todos. Mariano. Muchas gracias, Nancy. Gracias también, Irene. Es un placer para mí estar aquí en esta plataforma nuevamente compartiendo sobre este tema. Bienvenidos y bienvenidas también a todas las personas que están aquí en la sala, las que están en directo en YouTube, también las que van a ver este vídeo en el canal de UCDM o en mi canal en otro instante de este mismo ahora, ¿no? Bien, el título es Principios de los Milagros, un tema importante porque además, como todos los temas que son importantes, pero este tema tiene una particularidad para la filosofía del curso, porque es el tema que da comienzo al libro. Bien, o sea, así comienza la narración, el texto del curso de milagros, con los principios de los milagros. Y vamos a ver bastantes principios, vamos a profundizar sobre este tema tan interesante. Y en algún momento, que no sé cuál es, pero en algún momento abriremos espacio a interacción, compartires, comentarios, preguntas, lo que sea que quieran para mencionar, algo que les haya suscitado la charla, algo que quieran compartir, que les haya eh, inspirado el compartir este nuestro que vamos a tener. Y obviamente que vamos a hacer esa interacción, cuenten con eso. Y para los que están en YouTube, también cualquier comentario que quieran dejar en la caja de comentarios, sea en vivo o también en otro momento de este mismo presente. Bien, comenzamos. Lo primero que se menciona en referencia a los milagros es que no hay grados de dificultad. Es decir, no hay uno más difícil que otro. Todos son iguales. Y esto también lo podemos vincular con una característica de la percepción neutra, la percepción de la conciencia, la percepción verdadera, que, bueno, es a todo lo que apunta, es principalmente a lo que apunta el sistema de enseñanza, lo que apunta a esto que llamamos un curso de milagros y que tanto amamos. Apunta a descorrer el velo de la ilusión, como todos sabemos, a disolver esa mentalidad egoica y fundir la mente con la conciencia, fundirnos,
en el amor o fundirnos con Dios, fundirnos con el todo. Y esa percepción verdadera no es una percepción que perciba dificultad, es decir, no tiene incorporada la noción de dificultad, porque la noción de dificultad proviene de la mente egoica, es decir, la noción de dificultad es una ilusión. Entonces, esto estaría bien que, como todas las ideas del curso, lo incorporemos y lo llevemos a nuestro propio discernimiento, ¿bien? Que es lo que quiere el curso. Si bien podemos teorizar y conceptualizar y filosofar y hablar eternamente, nos invita siempre a que todas las ideas las pasemos por el filtro de nuestro discernimiento. Y entonces estaría muy bien que nosotros empecemos a pensar y a reflexionar si es que consideramos que hay cosas que pensamos que son difíciles, ¿no?, en nuestra vida. Y el curso, que es una de las características que yo amo del curso, es que es muy radical, ¿no? O sea, ya en las primeras palabras, en el principio número uno, ya nos dice, no existe nada difícil. Si hay algo que es difícil, entre comillas, porque además es un juicio, ¿no? Si hay algo que es difícil, es porque su esencia fue tergiversada. Es porque una mente rebuscada y complicada lo distorsionó y lo etiquetó de difícil. Y para esto es de vital importancia que luego alguien se crea que es difícil. Es decir, si nos creemos que las cosas son difíciles, vamos a proyectar esa idea y las demás personas se van a creer que hay cosas difíciles y, y tendríamos que desterrar de nuestra mente esa dualidad. Uno de los tantos atributos que hay en ese sistema de pensamiento de miedo, ese sistema de pensamiento falso, son los juicios duales. Es decir, por eso llamamos este sistema de enseñanza, lo llamamos la no dualidad. ¿Bien? Lo primero a desterrar y a lo primero a lo que hay que reflexionar es acerca de estos juicios duales. Bien, mal, bueno, malo, peor, mejor, afuera, adentro, fácil, difícil. ¿Bien? Entonces, lo primero a compartir también es que hay una conexión directa entre los principios de los milagros y los atributos de una percepción neutra, real, verdadera, amorosa. Es decir, de cada principio que en este instante vayamos repasando, vayamos compartiendo, intentemos llevarlo a nuestra reflexión, a nuestro discernimiento, a nuestro pensamiento. Bien. ¿Y por qué no hay nada difícil? Porque el amor es simple, la realidad es muy simple. O sea, este primer principio nos invita a incluir la simpleza en nuestra percepción, dejar de creer en que las cosas son difíciles, que la vida es difícil. A veces en algún momento escuché por ahí personas mencionando, la vida es difícil. Se dice muchas veces, las situaciones difíciles, no hay nada difícil. Entonces es necesario erradicar el concepto de dificultad en nuestra mente y que todo lo que en el mundo llamamos difícil está dotado de la complejidad innecesaria de la mente humana, a lo que a veces incluso hasta se llama inteligencia, pero no es inteligencia, es complicación, tergiversación, rebusque, y ahí hay mucha competencia también, o sea, también la competencia es un pilar del sistema de pensamiento de miedo, es decir, hago las cosas difíciles para también
ensalzar el propio ego y también creerme que yo consigo algo que en realidad es difícil. Entonces de esa manera me diferencio, de esa manera me creo especial. Por ejemplo, para seguir bajando esta teoría y esta idea, seguir bajándola a la tierra, aterrizándola, por ejemplo, mencionemos algo difícil. Es difícil, se dice que es difícil en el mundo ganar el torneo de Roland Garros, por ejemplo, ¿no? Para el deporte del tenis, ¿no? Es muy difícil. Pero claro, primeramente el ser humano tiene que inventar el tenis, tiene que inventar las reglas, tiene que inventar las raquetas, tiene que inventar las zapatillas deportivas, tiene que inventarse tenistas rivales, tiene que inventarse el tanteador, ¿no? La forma de tantear, a ver quién va ganando, quién va perdiendo, hasta dónde, en qué momento uno gana, otro pierde. Tiene que inventarse la competencia. Tiene que inventarse también un árbitro que controle que nadie haga falta, etcétera. ¿Y para qué? Bueno, sí, está claro para qué. Para complicarnos la existencia. ¿Bien? Y además, para que exista el premio del mundo y para que exista esto de que si gano X torneo o Roland Garros, seré exitoso, seré mejor, me diferencio, y además así contribuyo a la dualidad y además así contribuyo a que otros quieran ganar este torneo y que tengan como objetivo de vida incluso algo externo, llegar a conseguir algo externo que además es difícil. Entonces, si yo logro algo difícil, voy a estar mucho más motivado, me voy a querer más, me voy a amar más y me van a amar más si consigo algo difícil del mundo externo. Todo eso es una ilusión, bien, porque ya somos amados. Podríamos, podríamos simplificar todo, ahorrarnos horas de entrenamiento para ir a ganar Roland Garros y decir, ya soy amado, ya no necesito hacer nada para amarme ni para que me amen, ya estoy siendo amado ahora. No necesito hacer nada no necesito lograr nada en un futuro para ensalzar nada. Mi personalidad está bien así como está perfecta. No hace falta que me atribuya ningún premio para que me amen o para amarme más yo. Ya soy amado, ya somos amados. De todas formas, todo eso, toda esa dificultad que nos inventamos tiene un sentido en nuestra evolución álmica. Pero bueno, hoy estamos hablando de la complicación de la existencia a raíz de que la dificultad haya cobrado vida en el mundo innecesariamente. Entonces, ese era el primer principio. No hay grados de dificultad en los milagros. Y ya podríamos comenzar a practicar este principio en nuestra percepción y empezar a desterrar la idea de que hay algo difícil. El segundo principio de los milagros es que en realidad no importan. Es decir, en sí mismos no tienen ninguna importancia. Porque también en la percepción neutra, en la percepción verdadera, en la percepción real, nada importa, pero a la vez todo importa, porque no hay diferencias, no hay exclusividad. Es decir, cuando nos dice la primera lección del libro de ejercicios, nada significa nada, también sería análogo a todo significa todo. Es decir, más que señalar que algo importa o no importa, más bien podríamos mencionar que nada tiene una importancia superior ni inferior en relación a otra cosa. ¿Por qué? Porque todo es. Todo es.
Y los milagros también son, no son importantes o poco importantes, no, son. Atribuir importancias mayores o menores es algo que solo puede hacer la mente egoica. ¿Y por qué todo es? Y no hay nada más ni menos importante, simplemente porque todo es digno de ser amado. El amor no ama algo por sobre encima de otra cosa, porque ese algo es más importante que la otra cosa. No, todo es digno de ser valorado. En las creaciones de la inteligencia infinita que está detrás de todas las cosas, no se le da más importancia a la creación de una fruta que a la creación de un ser humano, que a la creación de un edificio, que a la creación de una montaña, que a la creación de las nubes. Todo es digno de ser valorado, porque estamos dentro de un todo indivisible. Cuando empezamos a catalogar las cosas entre importantes y no importantes en función de criterios egoicos, entramos en la ilusión. Fíjense qué simple es entrar en la ilusión. Es que por eso es un estado tan... el estado de percepción neutra y el estado de paz total, por eso es un estado tan sagrado, porque es muy simple entrar en la ilusión. Fíjense cómo podemos entrar en la ilusión pensando, creyéndonos en nuestra mente que hay algo más importante que otra cosa y que hay algo más difícil que otra cosa. Ya estamos ahí, ya estamos confundidos en términos del sistema de pensamiento verdadero, el sistema de pensamiento real, que es el que comparte el curso. Ya nos confundimos, ya entramos en la tibieza, ya entramos en el mundo del miedo. Y como todo milagro es valorado, todos son iguales y no tienen ninguna importancia. Y una mente milagrosa percibe sin grados de dificultad y sin grados de importancia, como para resumir estos dos principios. El principio 3 dice que los milagros ocurren de manera natural, como una expresión de amor. Absolutamente todo lo que ocurre en la creación es un milagro. No hay un hecho que es milagroso y otro hecho no milagroso. De esa manera entramos en la dualidad. Absolutamente todo lo que está ocurriendo ahora es un milagro. El único componente real de los milagros es el amor subyacente, porque los milagros son el reflejo de una realidad benévola que emerge desde un mundo donde el miedo cobró vida. Es decir, son cambios de percepción en un ámbito ilusorio. Por lo tanto, son ilusiones. También se dice en los principios de los milagros que todas las expresiones de amor son máximas. ¿Por qué todas las expresiones de amor son máximas? Y se dice en este principio, el 3, ¿no?, que ocurren de manera natural, pero a modo de comentario se dice todas las expresiones de amor son máximas, porque todos ofrecemos en todo momento todo el amor del que disponemos, porque en lo profundo tampoco hay grados de máximo o mínimo desde una percepción neutra. Todas esas unidades de medida son todas inventadas, son símbolos, son recursos. El problema está si uno se las cree, esas unidades de medida. Simplemente hay que tomarlas como símbolos, como recursos para la expansión de conciencia, saber que no son reales. Mencionar que una expresión de amor es mínima
sería juzgarla en base a la teoría de cantidades. Es decir, tendría que esperar algo más para juzgar a una expresión de amor como mínima. Y esa parte de nuestra mente que espera algo más es la propia exigencia y conformista de nuestro ego. Entonces, hablar de mínimos o máximos, hacer esa dualidad nos lleva a la carencia. Es una unidad de medida falsa, inventada desde el mundo de la ilusión. No se puede dar más o menos amor, solo se puede dar amor. Entonces, para hacer una integración de los principios vistos hasta aquí, una mente milagrosa percibe, ¿cómo percibe? Percibe sin grados de dificultad, sin grados de importancia y sin juzgar subjetivamente aquello que es máximo y aquello que es mínimo. Entonces, es importante porque cuando comencemos a percibir de esta manera, los milagros van a ser naturales para nosotros, naturales para nuestra percepción. No van a ser nada extraordinario. Claro que para mucha gente son algo extraordinario, sí, son algo extraordinario dentro del mundo de la ilusión, dentro del mundo del miedo, dentro del mundo de los principios y finales, dentro del mundo donde se cree que existe el daño, donde se cree que existe la culpa, donde se cree que existe la carencia. Ahí un milagro es algo extraordinario, increíble, no se puede explicar, cuando en realidad es lo natural, ¿no? No tendría nada de extraordinario. En el mundo donde habita el amor y los pilares del amor, en el mundo de la conciencia, serían algo muy normal. El principio número 4 dice que todos los milagros significan vida. Bueno, este está muy claro, no hay mucho que agregar. Significan vida porque provienen del amor, el amor es vida. Es decir, es un reflejo de la vida viviente infinita, de la inteligencia infinita que está detrás de todas las cosas. Es un reflejo de que esa inteligencia está, existe. Es una muestra, es una evidencia de que está esa inteligencia infinita. Por eso dice, todos los milagros significan vida. Cuando percibimos un milagro, percibimos que ahí hay vida. El principio 5 dice que los milagros deberían ser involuntarios. Esto significa que no deberían estar bajo un control consciente, porque de esa manera sería como intentar guiarlos desde el ego. Es decir, deberían ser naturales, deberían ser equitativos y deberían ser universales. Bien. Es decir, si son naturales y en el mundo del amor son normales, para las personas que están en esa percepción verdadera, no debería haber una separación de que exista una persona que sea obradora de milagros. No existiría eso de que ahí va el obrador de milagros. No, todos tenemos derecho a percibir los milagros y, y en realidad tampoco es algo que se hace. Pero como dije antes, en el mundo de la ilusión es algo muy extraordinario. Entonces hubo personas en la humanidad que fueron consideradas como obradores de milagros. Pero en realidad
es, es muy difícil pensar que si ellos estaban en una percepción verdadera, digan, bueno, ahora me voy a ir como Jesús, ¿no? Que digan, me voy a ir a una ciudad a hacer milagros. No, no, no. Él iba a una ciudad a compartir, a compartir ideas verdaderas. Por supuesto, hablaba con alguna que otra persona, proyectaba la percepción verdadera y luego ocurrían los milagros. Pero él no es que iba y decía, ahora voy a obrar milagros. Bien. Entonces, esto tiene que ver con que deberían ser involuntarios. Es decir, cuando uno los quiere controlar desde desde la mente egoica, es decir, intentar hacer milagros para ayudar a tal o a cual persona y ponerse en ese rol, claramente quien se pone en ese rol es el ego. Claramente, al ego le encantaría ser considerado obrador de milagros. ¿Para qué? Para diferenciarse, para sentirse especial, para que los demás le tengan mucha estima, para sentirse alguien en el mundo. Nada de eso juega, corre en el mundo conciencial, en el mundo del amor. En el mundo del amor, todos los que entremos en ese mundo del amor a raíz de sanar la percepción, lo que el curso menciona, la filiación, ¿no? Ahí todos son milagros y todas las personas ven milagros y no hay ningún obrador de milagros especial, diferente a otro. Simplemente todos saben que todo es un milagro y que no hace falta hacer nada para generar milagros, porque los milagros ya son. El principio número 6 dice que los milagros son naturales, ya lo hemos explicado. El principio número 7 dice que todo el mundo tiene derecho a los milagros. Sí, todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesaria una purificación, también menciona el libro. Entonces, esa purificación que aquí se menciona hace referencia a la limpieza de la mente de todo objetivo mundano y que la mente se centre en percibir verdaderamente y buscar percibir de una manera impecable. Y para eso está el entrenamiento mental que propone el curso. El principio número 8 nos dice que los milagros son una forma de sanación, es decir, suplen una carencia. Se pone amor donde aparentemente no lo hay. Por eso decíamos, en el mundo real, en el mundo conciencial, donde todos están con una percepción verdadera, no hace falta poner amor donde aparentemente no lo hay, porque ese aparentemente no lo hay no existe. Todo es amor ahí. Todos perciben amor, todos proyectan amor, todos están unidos y lo natural ahí es que sucedan milagros. Pero claro, en un mundo irreal, en el mundo de principios y finales, en el mundo del ego, cuando se pone amor donde aparentemente no lo hay, porque realmente se cree que aparentemente el amor puede no existir y por esa creencia falsa que olvidamos de reírnos, cobró vida el miedo. Entonces, en ese mundo ilusoriamente hay miedo, entonces hay que poner amor y entonces parece algo muy extraordinario y muy novedoso. Y son realizados por aquellos que tienen más para aquellos que tienen menos, menciona el mismo curso. Cuando se habla de eso, son aquellos que tienen una mentalidad más alineada con la percepción milagrosa, con la percepción amorosa. Esos son los que tienen más. Digo para aclararlo, porque no tiene que ver con que tengan más a nivel material,
o que tengan más de algo mundano, que tengan más de qué. Bueno, que tengan más significa que tengan más amor en su mente. Todo milagro es reflejo de aquel mundo real y conciencial donde está todo, donde no falta nada. Y ese mundo donde habita el amor se refleja en este mundo donde el miedo cobró vida. ¿Cómo se refleja? Supliendo una carencia. Pero claro, hace falta que exista la carencia para que algo supla la carencia. En el mundo real no hay carencia. No existe algo llamado carencia. ¿Carencia de qué? El mundo del amor no es un mundo carente de nada, es un mundo que lo tiene todo. Solo hay abundancia de lo que sea, de todo, de relaciones, de lo que sea. Todo es abundancia. No, no existe el concepto de que algo falta. No existe. Está todo. El principio 9 dice que los milagros son un tipo de intercambio. Es decir, los milagros, por ejemplo, intercambian ilusiones de enfermedad o conflicto por ilusiones de salud. Por supuesto, estamos hablando de un intercambio perceptual. El principio 10 dice que un milagro es una inversión del orden físico, porque trae más amor al que da y al que recibe. El ámbito físico aparentemente es un sistema cerrado, y según las leyes físicas, el ámbito físico no puede aparecer, en el ámbito físico no puede aparecer nueva energía de la nada. Sin embargo, esas leyes físicas no aplican para la energía viviente infinita a la que llamamos amor. Aparentemente aparece de la nada y le llega tanto al que ofrece como al que recibe. El principio 11 dice que un milagro se malinterpreta cuando se considera un espectáculo. Sí, en la antigüedad, esto porque en la antigüedad se creía que el uso de un milagro es necesario para inducir a creer en esa inteligencia viviente infinita, pero no es necesario. O sea, el uso de un milagro para inducir a creer es un error. Es decir, alguien que tenga una mente no preparada para percibir milagros, no podrá percibirlos. Solo los perciben las mentes preparadas para aceptarlos. No es que se ofrece desde una mente preparada para una mente no preparada. Y así ésta puede llegar a creer que los milagros ocurren desde una mente no preparada. Si se percibe un acontecimiento inexplicable desde las leyes físicas, es porque la mente ya está preparada para trascender esas leyes y por eso es que se percibe ese acontecimiento X. Bien, no sé, que una persona caiga de un edificio, de un piso número 40 y siga con vida. Quien percibe eso y quien experimenta eso ya está preparado para trascender esas leyes físicas. Pero no es necesario que eso suceda para que se crea que, que hay una inteligencia infinita que lo gobierna todo. Es decir, el milagro no se hace para eso, más allá de que se interprete para eso. Es verdad. Es decir, cuando uno comienza la sanación de su percepción y comienza a percibir verdaderamente y dejar de lado una percepción falsa, el miedo se va
se va disolviendo de a poco, se va yendo, y algo que la persona va experimentando como síntoma de sanar su percepción es que comienza a percibir milagros, cada vez más. Pero en realidad no es que el milagro está apareciendo para que la persona crea en esa inteligencia infinita. No, 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 porque la inteligencia infinita no necesita enviar milagros para que otras personas crean. ¿Se entiende? Es decir, no es algo que está a la defensiva y que está tratando de convencer a las otras personas como diciendo, crean en mí, les voy a enviar milagros. No, 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 no. La verdad no necesita defensa. La inteligencia infinita no es que envía milagros para que se crea. No, los milagros suceden. Y los milagros son hechos totalmente naturales para quien percibe, para quien ve como el amor ve. Ahora, claro, si para esa inteligencia infinita la persona no está viendo como el amor ve, no es problema de la inteligencia infinita, es problema de la otra persona. Entonces no es algo que se emite con el objetivo de que se crea que existe esa inteligencia infinita, porque esa inteligencia infinita que está detrás de todas las cosas y que gobierna todo, no necesita emitir ninguna prueba de que existe. Que la persona vaya descorriendo el velo y empiece a ver pruebas es tema de la persona. En realidad lo que está haciendo es descorrer el velo de la ilusión, descorrer el velo del miedo y empezar a ver las cosas tal cual son. Empezar a ver el mundo tal cual es. Que siempre tendría que haberlo visto así al mundo. Siempre tendría que haber visto al mundo desde una percepción natural. Ahora, claro, si se creyó algún pensamiento de miedo e ingresó un sistema de pensamiento de miedo a la mente subconsciente, bueno, eso va por otro lado, es otro tema. Entonces, a lo que voy, no es ningún espectáculo. Como era este principio, un milagro se malinterpreta cuando se considera un espectáculo. No es ningún espectáculo porque lo percibe quien ya está preparado para aceptarlo. No lo envía la inteligencia viviente infinita para hacer algún espectáculo y para hacer algo extraordinario. No, para la inteligencia viviente infinita el milagro es natural. El principio 12 dice que la oración es el medio de los milagros. Y aquí conecta por primera vez los milagros con el poder de la palabra. Es decir, la palabra como reflejo y expresión del pensamiento, porque es el elemento fundamental de la manifestación y la cocreación de realidad. Por eso dice que la oración es el medio de los milagros. Es decir, por ejemplo, y en mi caso con ciertos alumnos en sesiones individuales trabajo con afirmaciones. ¿Bien? Entonces, a lo que voy, si la persona, por ejemplo, eh, tiene un tema de que siente mucha angustia, ¿bien? Y bueno, hace afirmaciones unas 20 o 30 por la mañana, por la noche, en primera persona, durante 20 días, a través de la palabra, y obviamente con ideas verdaderas, ideas reales, y esa angustia obviamente en algún momento se va. ¿Por qué? Porque se produce un cambio perceptivo, se produce una diferencia en cómo la persona interpreta la realidad y percibe la realidad, y eso como está conectado con los sentimientos, simplemente al percibir la realidad de otra manera, se generan sentimientos mucho más neutros o mucho más positivos que la angustia. Entonces, ¿cuál fue el medio para que se produzca ese milagro? La oración, la palabra.
Bien, por eso dice que la oración es el medio de los milagros en el principio 12. El principio 13 dice que los milagros son creaciones de pensamiento. Claro, porque milagro es el concepto que utilizamos para definir el proceso de que una mente sana extiende aspectos de su condición amorosa, extiende su propia luz, extiende su propia luz en el mundo donde el miedo cobró vida. Entonces, a ese contraste entre ambos planos se le denomina milagro. Cuando lo que se extiende no se corresponde con aquello natural, con el amor, a eso se le llama crear falsamente o fabricar ilusiones, inventarse una realidad subjetiva. Entonces por eso se dice que los milagros son creaciones de pensamiento. El principio número 14 dice que un milagro es un comienzo y un final, y así abole el tiempo. Esto que parece una paradoja lo vamos a explicar. Claro, tiene un componente de comienzo, o sea, la noción de milagro, como para entenderlo conceptualmente y para entendernos nosotros en palabras. La, la noción de milagros tiene un componente de comienzo, como dije, es el comienzo de lo real, tiene un componente de final, es el final de la ilusión, implica un renacimiento a la conciencia de lo que siempre ha sido, y este es el aspecto vinculado con el retroceso, porque implica un renacimiento. Y por otro lado, hace avanzar a la conciencia hacia el final de las ilusiones. Y este es el aspecto vinculado con un avance. Entonces, fíjense, implica comienzo. O sea, el concepto de milagro implica comienzo, implica final, implica retroceso e implica avance. Todo en un único concepto. Entonces, para lo que conocemos como tiempo, no encajaría. Por eso abole el tiempo. Algo no puede existir en el tiempo teniendo comienzo, final, retroceso y avance, ¿no? Evidentemente tiene que estar fuera. ¿Por qué? Porque se comienza, en el tiempo se comienza y se finaliza. Puede haber un retroceso, puede haber un avance, pero todo junto en un único concepto, es evidente que es un concepto que está fuera del tiempo. Por eso dice que abole el tiempo. El tiempo, tal y como lo conocemos, en un concepto que implica comienzo, final, retroceso y avance, queda abolido. Porque no se puede explicar desde las leyes del tiempo. Algo que empieza y termina en el mismo instante, indudablemente tiene que estar fuera del tiempo. Porque si estaría en el tiempo, continuaría. Es decir, tendría un comienzo, una continuación y terminaría. No, esto empieza y termina en el mismo instante. El principio número 15 dice que el milagro deshace el pasado en el presente y así libera el futuro. Bueno, aquí seguimos, el libro sigue resaltando el hecho de que están fuera del tiempo, ¿no? El milagro deshace el pasado en el presente y así libera el futuro. Deshace el pasado. ¿Por qué? Porque en lo que llamamos milagro no hay noción de pasado, ni hay noción de futuro.
O sea, por eso decía al principio que en los principios de los milagros están intrínsecos los atributos a adoptar por nuestro sistema de pensamiento y posteriormente en nuestra percepción. Porque igual también esto está en la teoría del libro, ¿no? Pasado y futuro son intervalos de tiempo totalmente inexistentes. Bueno, entonces, si pasado y futuro son intervalos de tiempo inexistentes, un milagro no puede contener pasado ni futuro, porque un milagro es una expresión del amor, entonces lleva las mismas características esenciales del amor. Toda creación lleva los atributos del ente creador. Bien, nosotros llevamos los atributos del amor porque no nos creamos a nosotros mismos, fuimos creados por el amor, fuimos creados a imagen y semejanza. Y con el milagro lo mismo. No puede llevar un intervalo de tiempo inexistente porque es algo que deriva de lo real. Entonces es un concepto real, es un pilar de la verdad. Entonces no puede estar eh, ensuciado, intoxicado con falsedad. Bien. Entonces no está intoxicado con intervalos de tiempo inexistentes. Entonces, aquí en estos dos principios claramente nos señala que solo existe el presente, no existe en la realidad ni el pasado ni el futuro, todo está ahora. En el principio 16 dice, todo milagro da testimonio de la verdad. Y sí, es un reflejo de la verdad. Es una evidencia de que más allá de todos los inventos creados desde el miedo, hay algo que trasciende todo eso y esa es la verdad y se expresa a través de los milagros. Es algo que emana desde el amor y se sobrepone a las ilusiones. El principio número 17 dice que los milagros son convincentes porque proceden de la convicción. Sin convicción degeneran en magia, la cual es insensata y destructiva. Y aquí convendría compartir lo que en la filosofía del curso se llama magia. La magia es la creencia en que una ilusión puede alterar otra ilusión. Es decir, desde algo falso, intentar mejorar esa falsedad. Por ejemplo, desde la creencia en el daño, creo que puedo ser dañado y para no ser dañado me defiendo. Pero la defensa es una ilusión que surgió de otra ilusión. Es decir, aquí se busca la defensa y buscar la defensa sería como buscar que la magia haga algo. La defensa sería el componente mágico porque es la ilusión que surgió de otra ilusión e ingresa como algo que va a salvar esa ilusión, pero en realidad es una ilusión generada de otra ilusión. No puede hacer nada. No puede hacer nada. Por eso nos invita el curso a intentar descreer de la magia, intentar descreer de los atributos que tienen un aura de salvadores, cuando en realidad son ilusiones que surgen de ilusiones, y aunque tengan un aura de solución, no solucionan absolutamente nada. La defensa no es una mera, no es una manera real de mejorar la ilusión, es otra ilusión. No nos lleva a solucionar nada. La única manera genuina de mejorar la ilusión
es con la verdad, es con el milagro. Por ejemplo, por un conflicto interno vinculado con el miedo, me diagnostican una enfermedad. Y luego creo que una medicación va a curar ese conflicto que nace y muere en la mente. Entonces, esa medicación sería la parte mágica, ¿bien? Porque es una ilusión que surge de otra ilusión, porque en el mundo real, en el mundo del amor, todo es eterno. No existe ni la vejez, ni la enfermedad, ni la muerte. Todas esas cosas son nada. Ahora bien, si me creo que hay una enfermedad, bueno, ¿qué es lo que salvaría la enfermedad? Bueno, la medicación. Bueno, sí, quizás en el mundo de la ilusión pueda haber una mejora de esa enfermedad, pero en realidad lo que mejora es la mente. Es decir, lo que sana la enfermedad es la propia mente. La propia mente a veces necesita símbolos, ¿bien? Necesita símbolos para, como símbolos de fe, para sanar ese conflicto en el cuerpo vinculado con el miedo. Entonces, por eso a veces ciertas cosas que son ilusiones derivadas de otras ilusiones tienen como un visto bueno, tienen como un aura de solución y están bien valoradas, cuando en realidad en lo profundo son ilusiones que surgen de ilusiones y no solucionan absolutamente nada. La solución profunda está siempre en la mente. Entonces, esos son dos ejemplos de lo que se conoce como magia según la filosofía del curso. El principio 18 dice que cada día debiera consagrarse a los milagros. Y esta es una manera de usar el tiempo de manera creativa, que es el mejor uso que se le puede dar al tiempo. Ese cambio, ¿no?, que llevan implícitas las cosas dentro del tiempo, es para que tomemos conciencia de nuestra capacidad creativa. Por eso dice cada día. Alguien podría decir, ¿cómo va a decir cada día si no existe el tiempo? Y día es un concepto vinculado con el tiempo. ¿Por qué dice cada día? Bueno, para que tomemos conciencia de nuestra capacidad creativa. Por ejemplo, un pintor que hace su obra en 10 días, del día 1 al día 10, va a haber muchos cambios en su obra, ¿verdad? Esos cambios dentro del tiempo son para que percibamos nuestra capacidad creativa y nos convenzamos a nosotros mismos de nuestra propia capacidad de crear. Es decir, ahí es cuando estamos utilizando el tiempo para lo que verdaderamente tiene que ser utilizado, como recurso incluso para motivarnos y para saber, para tomar conciencia de nuestra capacidad creativa, lo mismo que un músico. Comienza una canción, al día 1, al día 10 ya tiene algo más elaborado, luego se junta con un pianista, con un baterista, con un guitarrista, luego hace un conjunto, luego tocan en vivo ante mucha gente y del día 1 a los 6 meses, esa creación no fue la misma. Bueno, lo que sucedió en cada día es para que la mente de cada una de esas personas que hicieron la creación, la co-creación, perdón, sean conscientes de su capacidad creativa. Eh, en realidad no pasó el tiempo, porque el tiempo no pasa, siempre estamos en un mismo momento, pero si queremos segmentar el tiempo en días, también es un recurso que lo podemos utilizar
para ser conscientes de nuestra capacidad creativa. Entonces, por eso el principio número 18 dice, cada día debiera consagrarse a los milagros. El principio 19 dice, los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es más bienaventurado que recibir. Los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es más bienaventurado que recibir. Y también aquí en el texto se menciona que dar y recibir son lo mismo, ¿no? Que no hay diferencia, eso es una dualidad de dar y recibir. Es como decir fácil, difícil, dentro, fuera, bueno, malo, mejor, peor, éxito, fracaso. Entonces, ¿por qué en este principio nos dice los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es más bienaventurado que recibir? Claro, la rueda del dar y recibir, para que se transformen en lo mismo, se inicia con dar, no se empieza recibiendo. Porque en realidad, para las leyes físicas y para la ley de polaridad, lo único que existiría sería una energía expansiva, que es la primera. La otra energía, que es una energía más de devolución, ¿no? Sería como una consecuencia de la primera energía. Es como la ley del péndulo, ¿no? El péndulo, según la física, el péndulo como para, es decir, cuando inicia, inicia para un lado, luego vuelve. Inicia para un lado, luego vuelve. Entonces, hay una primera fuerza, luego tiene que volver, pero hay una primera fuerza, la fuerza de ida, ¿no? La fuerza de vuelta es una consecuencia de la fuerza de ida. Entonces, estrictamente existe una fuerza. Entonces, por eso nos dice, en términos del curso, que dar es más bienaventurado que recibir. Nos está queriendo decir que solamente existe el dar. Es decir, se inicia con dar porque no se empieza recibiendo. Es decir, el péndulo no comienza volviendo de una fuerza, sino que comienza para un lado. Entonces, de esta manera, desde las leyes físicas podemos comprender conceptos abstractos y conceptos de cómo funciona la inteligencia viviente infinita, de que el recibir es siempre efecto del dar. Si se comienza con recibir y se anula el dar, se genera carencia. Entonces, en este principio dice que los milagros muestran que el dar es más bienaventurado que recibir. Y luego, obviamente, desde la unidad, desde los principios verdaderos de la unidad, conoceremos y comprendemos que dar y recibir son lo mismo, no hay separación. Es como que el recibir está implícito en el dar y el dar tiene la fuerza del recibir y no son dos fuerzas, son una sola. El principio 20 dice, los milagros aumentan simultáneamente la fortaleza del que da y procuran expiar por la falta de fortaleza del que recibe. Aquí relaciona el dar y el recibir con la fortaleza. Y nos dice que en el dar hay una mayor fuerza que en el recibir. Es decir, el dar es una fuerza activa y el recibir pasiva. Pero los milagros hacen que la fuerza del que recibe aumente, porque dice, aumentan simultáneamente ambas fuerzas. El 21 dice que un milagro es una chispa de vida.
brilla a través de la oscuridad y trae luz. Está muy claro. Brilla a través de la oscuridad y trae luz. Bien, tiene, tiene que ver con que el mundo real, el mundo conciencial, el mundo del amor, es luz. Bien. Y por eso se dice que brilla a través de la oscuridad. La oscuridad sería el mundo del ego, el mundo del miedo. Es decir, el milagro trae luz a ese mundo desde el amor, desde el mundo del amor trae luz a ese mundo del miedo. Por eso es para para ese mundo ilusorio, para ese mundo de principios y finales, para ese mundo donde el miedo cobró vida, para ese mundo es una chispa de vida. En el mundo real sería algo normal y natural. No habría ninguna chispa porque sería ahí habría todo luz. El principio 22 dice, un milagro es amor, también, que podría agregar ante semejantes palabras, ¿no? Un milagro es amor. Todo lo que pueda agregar desde mi mente carecería de sentido después de esas palabras. El principio 23 dice, los milagros son la ausencia del cuerpo. Son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá del nivel inferior de realidad. Es decir, el cuerpo es una idea de limitación en la mente. Los milagros ocurren cuando la mente reconoce que el cuerpo no tiene entidad en sí mismo. Y esto es algo también que podríamos llevarlo a nuestra percepción. Saber que nuestro cuerpo no tiene entidad en sí mismo. Nuestro cuerpo es una creación de nuestra mente, con lo cual la mente prima sobre el cuerpo. Y esto nos va a ayudar a que el cuerpo no funcione como una idea de limitación, sino que el cuerpo debería estar gobernado por la mente y por la conciencia. Esto es importante porque si esos valores están trastocados, si una persona piensa que su cuerpo es más importante que su mente, o que su cuerpo es más importante que su conciencia, va a percibir de una manera distorsionada su propio ser y la propia realidad. La propia percepción va a estar distorsionada. Entonces, estas ideas hay que tenerlas bien en claras, bien en claro, para para que no se tergiversen y para que tengamos una percepción verdadera, porque es imposible tener una percepción verdadera si tengo ideas falsas en la mente, si pienso que el cuerpo es más importante que la conciencia. Hace alusión aquí en este principio a un nivel inferior de realidad. Bueno, ese nivel inferior es lo que llamamos realidad física o realidad falsa. Es el plano físico que llamamos el ámbito del sueño ilusorio. La verdadera realidad o realidad superior es lo que llamamos mundo real o cielo. Y esto dentro de la filosofía del curso es fundamental comprenderlo. Es decir, la realidad está, en cierta forma, superficialmente podríamos decir que la realidad está dividida a raíz de la división de la mente. Entonces, desde ahí cobran vida dos niveles de realidad. Una gobernada por el ego y el sistema de pensamiento falso, una realidad física, densa, material, y otra por el amor y el sistema de pensamiento verdadero, mucho más sutil, mucho más conciencial.
Y el cuerpo se halla en lo que llamamos realidad física. Y los milagros no tienen su origen en la realidad física. Entonces, por eso dice al principio, los milagros son la ausencia del cuerpo. Bien. El principio 24 dice, un milagro es un servicio, es el máximo servicio que un alma puede prestar a otra. Un alma o un espíritu. En el libro el término alma aparece en los primeros capítulos, pero luego se reemplaza por espíritu. Es decir, es una manera de amar al prójimo como a ti mismo. El principio 25 dice, los niños son milagros por derecho propio. Nada físico, mental o espiritual debiera usarse de manera egoísta. Esto es porque toda experiencia debiera usarse para trascender el ego y reconocer la conexión con nuestra conciencia. Ese es el verdadero uso de las experiencias. Si alguien se pregunta, bueno, ¿y para qué vivo esta experiencia? La única razón útil en términos de proceso evolutivo, álmico, es que esa experiencia la utilice para trascender el ego. Si no la estoy utilizando para eso, la estoy utilizando falsamente, es decir, la estoy utilizando para algo que no es. De hecho, el placer de las experiencias está determinado porque se usen para cumplir la voluntad del amor. El principio 26 dice, los milagros hacen a las almas una en Cristo. Mencionar Cristo es una forma de referirse a Dios, al amor y a la vida misma. El principio 27 nos dice que los milagros descansan en la ley y el orden de la eternidad y no del tiempo. Aquí se recuerda el concepto de que la eternidad y el presente son análogos. Ya habíamos hablado de que están fuera del tiempo, ahora se agrega que están gobernados y ordenados por la eternidad. ¿Qué es la eternidad? Una palabra para definir el estado de no tiempo, análoga a lo que es el presente. El principio 28 dice, un milagro vuelve a despertar a la conciencia, vuelve a despertar la conciencia a la idea de que el altar de la verdad es el espíritu y no el cuerpo. Este reconocimiento es lo que lleva al poder sanador del milagro. Nuevamente, los milagros no tienen que ver con el cuerpo, sino que tienen que ver con el espíritu. El principio 29 dice, los milagros son expresiones naturales de perdón total. ¿Qué es el perdón total? Es la absoluta falta de consideración de la supuesta realidad de las cosas de este mundo. Eso es precisamente lo que se perdona. No se tiene en cuenta en absoluto y así se trata al mundo ilusorio apropiadamente, faltando a la consideración de la supuesta realidad de las cosas que hay en este mundo. No hay realidad en el mundo físico, la verdadera realidad es conciencial, es espiritual. El principio 30 dice, por medio de los milagros, el hombre afirma su aceptación del perdón de Dios al extenderlo a otros. Una vez que uno reconoce su propia inocencia, inevitablemente la percibe en todo el mundo. Esto tiene que ver con que no hay separación. Cuando uno percibe su propia inocencia, la percepción se impregna de inocencia y luego la persona todo lo que perciba lo va a percibir con inocencia. ¿Por qué? Porque no puedo incluir en el sistema de pensamiento la inocencia, reconocer mi propia inocencia y en el afuera ver culpa. Es un imposible. ¿Por qué es un imposible? Porque
estamos en unidad. Es decir, el paradigma de percepción de unidad es el paradigma real. Eso también es muy importante saberlo, porque alguien podría decir, no, bueno, existe otro paradigma que es el paradigma de la separación. Bueno, pero el paradigma de la separación es totalmente falso. Es una ilusión. No es que hay dos paradigmas de percepción válidos y cada uno elige el que quiera. Sí, cada uno elige el que quiera, pero tengamos en claro que uno es falso y otro es verdadero. Uno crea esa mente egoica, separada, crea sufrimiento, crea dolor, crea miedo, y el otro está auspiciado, patrocinado y creado por el amor. Bueno, y el principio 31, y voy a compartir este principio y ya vamos a ir a hacer una interacción, a ver si hay consultas, dudas, compartires. Les aviso principalmente también a Irene, a Nancy, para que vayamos viendo si hay algo que quieren compartir las personas que están aquí en este encuentro. El principio 31 dice, los milagros se asocian con el miedo solo debido a la falacia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. La falacia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Es decir, la oscuridad no oculta nada. La oscuridad es una ilusión. Desde la conciencia de separación y además desde la percepción humana, em, desde esa percepción humana originada en la dualidad, creemos que lo que no se puede ver no existe. Y nos creemos primitivamente que desde los ojos no podemos ver en la oscuridad. Desde la percepción física, bueno, eso podría ser real. Es decir, si apagamos la luz de una habitación, no vemos. Pero el hecho de percibir desde el ojo espiritual no depende de la luz. Entonces aquí en este principio nos muestra el curso este concepto central. La percepción verdadera o percepción crística, o como me gusta llamarla a mí, ver tal como el amor ve, nada tiene que ver con los ojos físicos. La percepción verdadera trasciende la oscuridad, es decir, percibe más allá de la oscuridad. Y esa percepción verdadera es la que percibe los milagros. Y desde esa percepción verdadera vamos a comprender y vamos a saber que los milagros son totalmente naturales, que no tienen grados de dificultad, como decíamos, que en realidad no importan porque son tan naturales y tan habituales que no tienen ninguna importancia y que deberían también ser involuntarios y que todo el mundo tiene derecho a los milagros y que son una forma de sanación, son un tipo de intercambio, suplen una carencia, como decíamos, y son también una inversión del orden físico, porque trae más amor al que da y al que recibe a la vez. No más amor al que da y no al que recibe. No, trae más amor al que da y al que recibe simultáneamente. Es decir, le da fuerza al que da y al que recibe. Muy bien. ¿Alguien quiere compartir algo? A ver, voy a ver el chat. Desde YouTube. A ver. María Beatriz dice, buenos días, Mariano. Muy buenos días, Beatriz. A mayor comprensión consciente, los milagros son experiencias naturales, beneficiosos,
de una textura real, de una percepción sagrada, una percepción milagrosa. Es factible de una mirada incondicional, es constante. Somos creadores de realidad, creamos milagros desde la fuerza interna, desde los atributos del ser. ¿Cuál sería otro término sinónimo de milagro? ¿Se puede vivir en un estado milagroso constante? ¿Qué sería la percepción real de neutralidad? ¿Cómo se relaciona el estado milagroso con un estado de inspiración constante? Gracias, gracias, gracias por esta entrega, maestro, tan profundas, tan claras, de darnos cuenta que somos un milagro y hacedores de milagros. Bueno, bien, muchas gracias, Beatriz, por las preguntas. Vamos a ir de a poco, porque veo que hay varias. Es factible de una mirada incondicional, es constante. Esto, o sea, sí, sí, ahí entiendo un poco cómo, o sea, si es factible tener esa mirada incondicional, tener esa mirada constante para, para percibir los milagros. Sí, claro que sí, eso es totalmente factible. Pero me gustó el término esto de la mirada incondicional, ¿no? Porque tiene que ver con una percepción alineada a tal como sería el amor. Es decir, el amor es algo, el amor, el verdadero amor es algo incondicional. Y en relación a los milagros, em, la percepción verdadera, la percepción neutra, también debería ser incondicional. Es decir, que no importe la condición externa. Es decir, más allá que en el afuera esté sucediendo lo que esté sucediendo, nosotros tenemos que tener la fortaleza y la constancia y el enfoque para que esa mirada o esa percepción sea incondicional, es decir, que no dependa de lo que esté sucediendo. Y por supuesto que es una percepción incondicional y constante. Es decir, constante la deberíamos mantener. Eso sería estar 100% centrados en el amor y en los pilares del amor, en los pilares del sistema de pensamiento verdaderos. Para eso tenemos que saber cuáles son esos pilares del sistema de pensamiento verdadero y descubrirlos a su vez en nuestra propia mente también. Es decir, saber cuáles son las creencias que tenemos nosotros que tienen que ver con la falsedad, que tienen que ver con el miedo. Y desde ahí mantenernos constantes, es decir, si creemos en el daño, si creemos en la culpa, si creemos en la carencia, si creemos en el conformismo, en el victimismo, la queja, el egoísmo, en fin, varios puntos, varios atributos que tienen que ver con la falsedad, una vez que los observamos en nosotros, los transmutamos, los incluimos en nuestra percepción. Y una vez que los incluimos en nuestra percepción, depende de nosotros de no caer en las tibiezas. Como dice el libro, el universo no responde ante las tibiezas. Es decir, la duda, la confusión, em, incondicional, como dice Beatriz. Es decir, se transmuta el sistema de pensamiento del falso al verdadero y se sabe que lo que se esté percibiendo en el afuera no solo que es una ilusión lo que se percibe en el mundo físico, sino que es una cocreación del sistema de pensamiento nuestro. Entonces es algo, ese es un punto fundamental para mantenernos constantes. Porque ¿por qué no me voy a mantener constante en algo que estoy cocreando yo con mi percepción?
Diferente es cuando desde una percepción falsa de separación se cree que la realidad está afuera y la están creando otros. Es una realidad creada por las otras personas, lo que sucede en el país se crea por los, no sé, el sistema educativo, los gobiernos, la decisión de los políticos, todo eso me lo están creando a mí. Entonces, claro, no me mantengo constante, no tengo la fuerza para mantenerme constante, porque pienso que la realidad está afuera y que lo que yo siento incluso depende de la afuera, y entonces eso hace que no nos mantengamos incondicionales. Ahora, cuando sabemos que lo que vemos es un reflejo de nuestro sistema de pensamiento, es una manifestación de nuestro propio sistema de pensamiento, más allá de que nos guste o no nos guste la realidad que estemos co-creando, eso nos da la fuerza para mantenernos constantes en el sistema de pensamiento verdadero. Creamos milagros desde la fuerza interna, desde los atributos del ser. Es que en realidad los milagros, como he mencionado, no es que son algo para crear nosotros. No existe en lo profundo un obrador de milagros. La persona cuando sana su percepción se percibe incluida al todo, disfruta del presente, se siente a salvo, no cree que algo la pueda dañar, no se siente culpable de nada, siente pura inocencia, no se siente carente, no cree en la carencia, ama a los demás como se ama a sí mismo, disfruta de percibir sus cocreaciones y lo único que hace es quizás proyectar esa percepción verdadera. No es que la persona dice, voy a crear milagros desde mi fuerza interna y desde mis atributos del ser. No, eso yo no tengo ninguna duda que ese sería el propio ego diciendo eso. Eso sería un objetivo totalmente egoico. Cuando alguien dice, bueno, voy a ir, ahora que sané mi percepción, porque aparte de capaz la persona piensa que sanó su percepción y ese es el propio ego que le dice que sanó su percepción, porque eso no hace falta incluso testearlo con la mente. No, no hace falta que alguien nos diga internamente, que nosotros mismos nos digamos a nosotros mismos si la percepción está sanada. No, no haría falta. Pero al ego le gusta saber si está sanada o no está sanada y siempre menciona que está sanada, ¿no? Porque desde ahí se quiere ubicar en un lugar superior, mejor, diferenciarse, especializarse y quizás desde ahí obtener objetivos del mundo, desde ahí obtener algo, obtener afecto, obtener, no sé, lo que sea. Entonces desde ahí quizás dice la persona, bueno, voy a crear milagros desde mi fuerza interna y desde mis atributos del ser, pero ¿para qué? O sea, la persona con una percepción verdadera o con una percepción que ve como el amor ve, no tiene objetivos futuros, porque entendió que el futuro es una ilusión. Su único objetivo, el que dictamina el amor, es que sea feliz ahora y que viva y disfrute este ahora. Entonces nunca se podría poner el objetivo de crear milagros o ser obrador de milagros para un intervalo de tiempo que es inexistente. Porque recordemos también, en ese sistema de pensamiento falso, uno de los atributos es la creencia en el tiempo, la creencia en el pasado, la creencia en el futuro. Si sanamos nuestra percepción, vamos a estar presentes. Y, y sí es verdad que somos co-creadores de realidad, claro que somos co-creadores de realidad, pero lo que yo entiendo es que los milagros no son algo como para crear o para obrar, es algo que sucede de manera natural, porque aparte el libro lo menciona, todo es un milagro.
No hay un hecho que se diferencie de otro y que un hecho sea milagroso y otro no es milagroso. Claro, esto es complicado de entender. Entiendo el punto de Beatriz, porque en el mundo de la ilusión, cuando sucede un milagro, sale hasta en los telediarios, ¿no? Si a una persona le dicen que le quedan 3 días de vida y de repente a los 3 días se levanta, se va caminando y vive 50 años más, eso es, para el mundo de la ilusión es extraordinario. Y le van a hacer un reportaje a la persona para que cuente su experiencia, porque es algo que no se puede creer, es increíble, pero en realidad para el amor no es ninguna novedad. Si la persona nació para vivir, para extender su vida, y además su vida es eterna. Claro, porque cuando una persona, por ejemplo, se cae del piso número 50 y sigue con vida, para el mundo de las estadísticas, para el mundo de la física, es algo increíble. Pero en realidad, si sabemos que la persona en realidad no muere, la persona lo más grave que le podría haber pasado, que si cae de un piso número 50, es salir del cuerpo y trascender el cuerpo y seguir con su vida, con sus sucesiones de vidas. Reencarna y no muere nunca. Entonces no sería tampoco un milagro, no sería incluso nada importante. Pero para el mundo de la ilusión, donde se evita la muerte, es decir, la persona vive desde el ego para evitar la muerte, para no morir, porque le tiene miedo a la muerte, entonces, claro, sería algo muy extraordinario. ¿Cuál sería otro término sinónimo de milagro? Y todo lo que tenga que ver con el amor, con la vida, amor, vida, sanación, eso podrían ser, podrían ser sinónimos. Vida, bueno, vida, amor, paz, sanación, felicidad, abundancia, son diferentes formas de repetir lo mismo, ¿no? ¿Se puede vivir en un estado milagroso constante? ¿Qué sería la percepción real de neutralidad? Sí, se puede vivir en un estado milagroso constante. Eso sería el objetivo del curso de milagros, ese sería el objetivo del sistema de enseñanzas. Em, Modificar la percepción, que el miedo no tenga lugar en nuestra mente. Obviamente que requiere un trabajo, es decir, descorrer el velo, es decir, ver todas las creencias que están en nuestra mente subconsciente que tienen que ver con el miedo, lo cual no es fácil, ¿eh? Porque claro, es un tema, es decir, en términos del mundo no sería fácil. ¿Por qué? Porque esa mente subconsciente, que donde el miedo cobró vida, tiene el sistema de pensamiento montado primero que viene de vidas pasadas, incluso de experiencias de antepasados que ni siquiera nosotros conocimos, ¿bien? Y además viene de experiencias en esta vida, experiencias en la propia vida, desde el minuto cero que encarnamos en este plano. Entonces, una vez que se trabaja sobre ese sistema de pensamiento falso y se deshace lo falso, es decir, la persona se toma el trabajo de indagar todas sus creencias, indagar mensajes de los medios de comunicación que se insertaron, mensajes del sistema educativo que se insertaron, refranes ridículos antiguos que hay en la mente, que se repetía en otra humanidad, en otra época, que se van traspasando de generación en generación y nunca nadie se los cuestionó y las personas los repiten y los repetimos. Em, Estar al tanto de todo eso, fluir con el presente, fluir con la vida, y eso sería un estado de percepción real de neutralidad. Es decir, para que la percepción sea neutra no tiene que haber juicios duales.
No tengo que ver un paisaje y decir es bonito o es feo. No, el paisaje es. La percepción real de neutralidad percibe las cosas tal y como son, sin ningún juicio. Es decir, todo es. Y para eso hay ejercicios, obviamente. O ejercicios de observar situaciones o observar objetos e intentar no juzgarlos, intentar no compararlos. ¿Para qué? Para desarrollar la percepción neutra, la percepción análoga a tal como el amor percibe. ¿Bien? Y el estado de inspiración constante, que podría ser un estado milagroso de percepción, son todos sinónimos. El estado de inspiración constante es el estado al que se llega cuando se sana la percepción, es un estado de entusiasmo sin motivo, incondicional, un estado de alegría sin motivo, es decir, es una inspiración y un entusiasmo que no proviene desde fuera. La persona no necesita ir a una fiesta para sentirse feliz. Cualquier evento es un estado, como decíamos antes, incondicional. Cualquier evento que venga desde la afuera no influye en el estado de percepción neutra, de percepción verdadera y en un estado que también se puede llamar como un estado de inspiración. No influye. ¿Por qué no influye? Porque la realidad que vemos en el afuera es co-creada por nosotros, es una ilusión. Bien, el estado de percepción verdadera nos lleva a un estado interno que es innegociable con lo que suceda en el afuera. Entonces, el estado de una mente milagrosa, como dice ahí Beatriz, el estado milagroso, con un estado de inspiración constante serían sinónimos. Un estado de entusiasmo, un estado de alegría, sin motivo, que es un estado natural. Sería un estado natural, que claro, como decíamos antes, en el mundo de la ilusión, en el mundo del miedo, se conoce como la iluminación y conoce como que ese estado es al que llegó Jesús, Buda y Krishna, que es un estado especial, pero cualquier ser humano puede llegar a ese estado. Lo que pasa es que, claro, en un mundo donde el miedo cobró vida, es lo mismo, lo sucede al igual que con los milagros. En el mundo de la ilusión, en el mundo del miedo, en el mundo de donde existe el tiempo, donde existe el daño, la culpa, la carencia, etcétera, 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 y todos los atributos que tiene el sistema de pensamiento falso que crearon ese mundo, un milagro es algo extraordinario, ¿bien? Al igual que en la sociedad, una persona que modificó su percepción y ve como el amor ve y acepta todo y fluye con todo y tolera todo y no tiene culpa, tiene inocencia y no cree en que nada ni nadie la puede herir, em, ni cree que haya carencia, ni existe carencia en su percepción, solo ve abundancia, y así con otros atributos que están en el libro. Claro, para la sociedad sería una persona muy rara, una persona diferente, una persona especial, un iluminado. Pero en realidad no olvidemos que ese estado es el natural. Lo mismo con los milagros son naturales, porque solo existe el mundo conciencial, solo existe el mundo del amor. Entonces desde ahí definimos a los milagros como algo natural o una persona que transmuta el sistema de pensamiento de miedo al sistema de pensamiento del amor como una persona que vive en su estado natural. También no es un estado destinado a, a personas especiales o a gurús especiales. Desde el mundo de la ilusión se puede creer eso, pero desde el mundo del amor eh, es, no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Todos podemos llegar a ese estado, solamente nos tenemos que decidir por encima de todo a abandonar el miedo y a descreer en el miedo e iniciar el camino de deshacer lo falso.
Bueno, ahí Beatriz que agradece, gracias a ti Beatriz por preguntas tan profundas. Muchas gracias, bella plática. Me tengo que retirar, qué rico, vivamos de los milagros, los amo, dice. Muchas gracias, gracias. Desde YouTube. Es un gran espacio de aprendizaje el compartir esta mañana contigo. Gracias por tu amorosa generosidad. Jacqueline de Loyola, en una relación de pareja que está iniciando, ¿cuáles serían las señales de que está dándose desde el milagro de la igualdad? La resonancia álmica, es decir, cuando una relación de pareja está iniciando y si tú quieres saber si esa persona es tu alma gemela, por así decirlo, lo que sientes es una sensación de confianza desde el primer momento, una sensación de como si le estuvieras hablando, no sé, si conoces a la persona, por ejemplo, la conoces a los 50 años en el tiempo, le hablas como si le estés hablando a, no sé, a tu padre, a tu madre, a tu hermana, a un amigo de toda la vida. Entonces, además de una confianza extrema que viene seguramente de otras vidas o que no se puede explicar porque vendría a ser un milagro, em, otro punto fundamental es la resonancia álmica, la sensación de querer estar con esa persona, gran cantidad de tiempo y espacio, ¿no? Y además recibes también de esa persona mucha empatía, mucha comprensión, buen trato, mucha atención amorosa y mucha atención amorosa desinteresada, ¿bien? Es decir, no con la intención de obtener algo de ti, sino que mucha atención amorosa que viene propia de esa confianza y de esa comodidad que siente la persona contigo, ¿bien? Y además que es mutua. Entonces, esa sinergia también es muy especial. No es que una persona se siente cómoda con la otra y la otra persona no se siente cómoda, no. Ambas se sienten cómodas, ambas se sienten como que se conocen, esto es un reconocimiento, em, y se da desde el milagro de la igualdad, es cuando, por ejemplo, no hay dependencias, ¿bien? Es decir, por eso lo que decía antes, no es que la persona quiere obtener algo de ti, porque no se da no hay en esa relación que está iniciando, que se da como un milagro de igualdad, no hay necesidades, porque como dice el curso, las relaciones especiales están basadas en las necesidades. Es decir, en este caso serían dos naranjas completas que se comparten. Es decir, no es que una persona se junta con otra para que le dé, no sé, relaciones, porque tiene, no sé, no tiene relaciones, o para que le dé estatus social, o para, sí, o para que le dé más amor que ella no, que la propia persona no tiene. No es algo de transacciones, sino que es algo de que lo que se comparte, lo que se comparte de una persona puede ser que sea lo que a la otra persona le falta y lo que comparte la otra persona, es decir, viceversa, lo que comparte la otra persona es lo que le falta a la otra. Es decir, ambas se complementan dando lo que a otro le falta hasta que se produzca una igualdad total. Porque claro, en este plano y en este proceso de evolución, em, obviamente que hay atributos por el solo hecho de vivir en el plano físico y por el solo hecho de tener una programación limitada, hay atributos que no nos hacen quizás, que están menos desarrollados que otros. Bien. Es decir, pero eso por un tema de tiempo y espacio y de programación y de limitación física. Entonces, esa persona, bien, que, que incide en tu proceso de evolución álmica,
viene a completar esos aspectos que te faltan a ti y tú también tienes esa función para con la otra persona. Entonces, en un proceso se puede dar lo que el curso menciona como una pareja santa, es decir, una pareja que se conforma con la función de expandir la conciencia y aportar al proceso álmico espiritual de ambas. Bien. Así que un poco sería eso, ¿no? Cuando, ¿cuáles serían las señales de que esa relación se está dando desde el milagro de la igualdad? Es decir, hay un interés genuino de una de las personas y también de la otra para con la otra persona de contribuir a la expansión de conciencia. Bien, no es lo más común, bien, según los, qué sé yo, los alumnos que tengo en sesiones o los que me comentan en retiros, no es lo más común que una persona conozca a otra y diga, quiero contribuir a tu expansión de conciencia. No es lo más común, pero bueno, puede ser que haya personas que sí eh, tengan ese objetivo para con los otros seres. Porque en realidad también para tener ese objetivo hay que tenerlo para con la humanidad también, ¿no? Es decir, uno mismo quiere contribuir a su propia expansión de conciencia y también quiere contribuir a la expansión de conciencia de todas las personas y de todos los seres y de todo el universo, ¿no? Em, pero bueno, cada vez son más las personas que se trazan esos objetivos eh, amorosos, objetivos alineados con el amor, que son los que verdaderamente esa inteligencia infinita que está detrás de todas las cosas son objetivos que apoya. Bien, muy bien. No sé si hay más preguntas, Nancy. A ver. No, mi Mariano hermoso, solo gratitud. Y bueno, no sé si quieras complementar algo para cerrar esta sesión y este compartir milagroso, porque ampliaste toda esos principios y esa sana percepción, aquí y ahora, esa percepción de la neutralidad, Mariano. Simplemente agradecer, agradecer a ti, agradecer a Irene, agradecer a todas las personas que están aquí presentes, agradecer a las otras personas también que están en YouTube, también a las que van a ver el vídeo en otro instante de este mismo hora, igual todos somos uno, y espero haber aportado a una mayor comprensión de los principios y estoy muy contento de haber compartido nuevamente en esta plataforma y aquí estoy para cuando lo decidan, a disposición. Gracias, gracias y gracias. Gracias, Irene. Gracias a nuestros hermanos en YouTube. Mira, has tenido una afluencia grande ahí. Así que les agradecemos por estar abiertos a no solo escuchar el mensaje, sino a vivirlo desde esa mentalidad milagrosa desde renacer instante a instante a nuestro ser real. Gracias, gracias, Irene. Vamos a cerrar y nos quedamos un instantito, una musiquita para solo sentirnos, ¿no?